Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, vicepresidenta, señora Díaz. Evidentemente no somos formaciones políticas iguales y, por tanto, tenemos nuestras diferencias y los matices. Usted antes lo ha subrayado en su intervención y, efectivamente, este es un gobierno, este es un acuerdo para un gobierno que nace de un compromiso y de una reivindicación de la autoridad de la política. Yo no puedo estar sino de acuerdo con ello. Y creo, además, que tanto su formación política como también la del Partido Socialista Obrero Español durante estos últimos 4 años hemos incorporado distintas innovaciones a la política española que creo que conviene subrayar y que llenan de esperanza a las distintas personas progresistas de nuestro país. En primer lugar, que es el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia a nivel estatal. Sí había experiencias de formación de gobiernos de coalición en distintos ayuntamientos, también en comunidades autónomas, pero es la primera vez que dos formaciones políticas se ponen de acuerdo para formar un gobierno de coalición y, además, la particularidad de que desde la Segunda República no había habido la ocasión de que las izquierdas se tendieran y pudiéramos tener un gobierno de coalición progresista. Es verdad que entonces, ya en el discurso de investidura y en los acuerdos de gobiernos, pues planteábamos muchas de las transformaciones, de las reformas que efectivamente iban a dar respuesta al principal mal que tiene nuestra sociedad, que es la desigualdad. También, lógicamente, a garantizar una transformación de nuestro sistema productivo que nos permitiera elevar el crecimiento potencial de nuestra economía, que hubiera más empresas, que se creara más empleo. Pero, evidentemente, no tuvimos en mente el tener que hacer frente a distintos desafíos que nos llegaron y que, evidentemente, pues contaron con el compromiso absoluto y total de todos los ministros y ministras del Gobierno de coalición progresista. Y quiero, en este sentido, reconocer a todos los ministros y ministras públicamente ante sus señorías el buen hacer de todos y cada uno de ellos, con independencia de la cartera y también de la formación política a la que pertenecieran. Y lo he dicho, además, en mi primera intervención. Creo que, evidentemente, hemos cometido fallos, hemos cometido errores. Nadie tenía una receta para saber cómo responder ante la aparición de un virus en nuestras vidas, como el virus del COVID-19, y, además, también los efectos que provocó, tanto desde el punto de vista económico, social, emocional, y a muchísimos trabajadores y empresas de nuestro país, ¿no? Pero con independencia de los errores que pudiéramos haber cometido, sin duda alguna creo que el balance fue muy positivo. Y creo que, en términos políticos, eso nos lleva a una reflexión que es la que me gustaría poder compartir con usted, ¿no? Y es que, ante crisis absolutamente desconocidas como fue la COVID o también ahora la guerra, al menos desde el punto de vista de la historia democrática reciente, lo que fuimos capaces de hacer no solamente es responder con equidad y con eficacia a esas crisis, sino, además, planteando nuevas respuestas. Yo recuerdo que durante la crisis financiera hubo un ministro de Economía, el señor de Guindos, que en un viaje que hizo por Asia hacía unas declaraciones sobre el anuncio de la reforma laboral que iba a imponer, y además utilizo el verbo imponer porque, evidentemente, no fue pactado con los agentes sociales en el mercado de trabajo, y dijo que iba a ser una reforma laboral extraordinariamente agresiva. Lo que hizo fue devaluar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, abrir las puertas al despido, en definitiva, pues una respuesta completamente injusta a una crisis, en este caso la crisis financiera. Nosotros hemos innovado, hemos puesto en el centro la protección de los trabajadores autónomos, también, lógicamente, de las empresas a través de los créditos ICO o los famosos ERTEs que hemos financiado principalmente a través de los presupuestos generales del Estado. También, en aquella crisis financiera se invirtieron más de 50.000 millones de euros bajo la promesa de que no se iba a gastar ni un céntimo de euro en el rescate a un sector financiero que tuvimos que pagar, además absorber todos los recursos inmobiliarios que los bancos calificaron entonces como activos tóxicos. Y nosotros, en cambio, lo que hicimos fue ir a Bruselas durante esa crisis de la COVID-19 y decir que necesitábamos una respuesta completamente distinta, que necesitábamos dar una respuesta en positivo a esa crisis. Logramos los fondos Next Generation, también los fondos SURE, y a partir de ahí
hemos contado y vamos a contar con más de 160.000 millones de euros durante estos próximos 4 años, además de los 4 años precedentes, para hacer la gran modernización y la gran transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad. Muchas veces los ciudadanos con mayor experiencia, de mayor edad, recuerdan con cariño cómo los fondos estructurales y los fondos de cohesión cambiaron la cartografía de nuestro país, ¿no? Con más carreteras, con más conexiones ferroviarias. En cambio, estamos hablando de una cantidad siquiera minúscula en comparación con los fondos europeos, ¿no? Estamos hablando de 160.000 millones de euros y, además, de las reformas estructurales que lleva detrás. Reformas estructurales en beneficio de la mayoría social y no las reformas estructurales neoliberales que se plantearon durante la crisis financiera. Los datos están ahí. Estamos creciendo mucho más que las principales economías europeas. Estamos conteniendo la inflación, aun siendo, evidentemente, también elevada respecto al resto de las economías europeas. Tenemos una energía mucho más barata y estamos en un contexto tan complejo, bueno, pues amortiguando los efectos de la crisis y reduciendo la desigualdad, que, como usted bien ha señalado, y este es un desafío que compartimos, es uno de los principales males, si no el principal mal, de nuestra economía. Digo esto porque esa agenda reformista que va a hacer que de aquí al año 2031, me recordaba la vicepresidenta Calviño, con los fondos europeos y esas reformas va a hacer que nuestro crecimiento potencial crezca en 3 puntos del Producto Interior Bruto y, por tanto, eso va a significar que vamos a tener más capacidad de crear riqueza y, en consecuencia, de poder repartirla y, sobre todo, a aquellos colectivos que más lo necesitan. Ha traído dignidad salarial, ha traído dignidad laboral, también cohesión social y territorial y, evidentemente, ha situado, bueno, pues la agenda reformista que estaba pendiente desde los años de gobierno del Partido Popular, es decir, la transición ecológica y la transformación digital desde una perspectiva de inclusión social junto con el feminismo, como los ejes vertebradores de nuestra agenda de reformas, tanto la política económica como la política social. Dicho esto, creo que las izquierdas tenemos que plantearnos una pregunta bien relevante, ¿no? Y es si hemos hecho todo este desempeño en un contexto tan adverso como el que nos ha tocado gestionar y liderar el país, ¿cómo es posible que, bueno, pues la derecha y la ultraderecha avancen y que, por desgracia, tengamos ahora mismo gobiernos autonómicos y gobiernos locales, la mayor parte de ellos, en manos de una derecha y una ultraderecha que no cree en el autonomismo, que no cree en las políticas sociales, que desdeña, cuando no desprecia, bueno, pues esa transición ecológica y esa transformación digital, entre otras cosas porque banaliza y rechaza, en fin, los aportes de la ciencia. Y yo creo que esa es una reflexión que nos tiene que llevar a no perder la ambición en lo que representan las reformas, a no relajar el paso en lo que representa la agenda de derechos sociales y de conquistas en derechos y en libertades por parte de la ciudadanía española. Hay, en algunas ocasiones en la historia de nuestro continente, gobiernos que han utilizado, digamos, las crisis para, bueno, pues ralentizar el ritmo de reformas o incluso para arrinconar esas reformas y dejarlas a un lado. Es más, en el Consejo Europeo, usted lo sabe bien porque también ha viajado a Bruselas y trabajado codo con los responsables del ramo, en este caso del ámbito laboral. Ha habido muchos gobiernos, por desgracia, ahora mismo en manos de la derecha y la ultraderecha, que han utilizado, por ejemplo, la crisis energética para frenar y ralentizar la transición ecológica. O incluso también para decir, bueno, esto de implementar una agenda común en el salario mínimo interprofesional a nivel europeo, pues no es necesario en este contexto. Esas cosas corresponde hacerlas cuando se crece, cuando hay, digamos, certidumbre en la economía, pero no cuando las cosas, bueno, pues pintan desde un punto de vista de la incertidumbre de manera diferente, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante que nosotros, señoría, sigamos esa agenda de reformas, que tejamos alianzas. Usted, además, lo ha dicho y lo ha hecho bien, por cierto, como vicepresidenta segunda del Gobierno de España en el ámbito del trabajo y la economía social. Creo que es muy importante que todas las reformas las hagamos de la mano, pues, de los agentes económicos y sociales. Usted lo sabe bien porque lo ha practicado. También con la comunidad educativa, cuando hablamos de las reformas educativas. También con la comunidad universitaria. También de la mano de los guardias civiles o de la Policía Nacional. Digo esto, aunque para parecer un salto, porque no he podido responder al señor Abascal porque se ha marchado, no se ha ausentado de este debate, pero la mejor manera de defender a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas es dignificar sus condiciones laborales, dignificar sus condiciones de trabajo y invertir
en aquellos que garantizan nuestra seguridad. Pero dicho esto, creo que esa agenda de reformas, de avances y de conquistas sociales a la cual usted ha hecho antes referencia, sin duda alguna, como hemos hecho durante estos últimos 4 años, de la mano de las asociaciones feministas, de las ONGs a las cuales usted ha hecho referencia, de los trabajadores autónomos, de la comunidad educativa, de los agentes sociales, a los cuales también agradezco su compromiso con España y su presencia en este debate de investidura, es fundamental. Tengo que decirle que me ha encantado, no porque me resulte, digamos, extraño escuchárselo, al contrario, usted lo dice mucho y me parece muy importante porque lo estamos viendo en las calles hoy, en las manifestaciones convocadas por el Partido Popular y por la ultraderecha. Es muy relevante que desde la izquierda también reivindiquemos la España como nación, como sociedad, como realidad, y también nuestra Constitución, los símbolos constitucionales que nos representan a todos y a todas. Evidentemente, nuestra democracia es una democracia imperfecta, tenemos que continuar mejorándola. Nuestra Constitución también exige de reformas. En mi discurso de investidura he hablado de la reforma del artículo 49 para, bueno, pues eliminar esa referencia, en fin, que indigna al colectivo de los o a las personas con discapacidad en nuestro país, pero podríamos hablar del compromiso verde, del compromiso feminista, del blindaje del sistema público de pensiones y la revalorización conforme al IPC en nuestra Carta Magna. Pero dicho esto, creo que es trascendental para la izquierda, para las izquierdas, el que no dejemos que aquellos que son bienvenidos a la defensa de los valores constitucionales, aunque incluso en ese momento votaran en contra, bueno, no dejemos que tanto España como los símbolos constitucionales sean apropiados por una derecha que, al menos en la transición y en el inicio de la democracia, no creyeron en ella. Yo sí creo, además, una cosa, señoría. En muchas ocasiones, tanto el Partido Popular como Vox, a usted y también a una parte de las formaciones políticas que usted lidera, poco menos que en términos peyorativos, hablan de filo comunista y comunista. Bueno, pues el Partido Comunista de España contribuyó mucho más que algunas de las formaciones que están aquí presentes a la democracia y a la Constitución española que hoy tenemos. Y creo, además, que al igual que estamos reivindicando la acción del Gobierno de coalición progresista y también los 4 años y los acuerdos que queremos desarrollar durante esta legislatura, y que no voy a entrar en ellos porque yo ya los he hecho referencia al respecto en mi primera intervención y usted también lo ha hecho en su intervención, creo que es muy relevante vivir con felicidad y con alegría, como usted ha dicho, el que España hoy, en sociedades sobre todo europeas, pero no solamente europeas. Este mismo domingo va a haber elecciones en Argentina. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero creo que es muy importante el que vean que nuestro país se convierte en una inspiración para muchas sociedades progresistas, para muchos partidos de izquierdas, pues en fin, que viven con muchísima zozobra y con muchísimo pesar el avance de la derecha y la ultraderecha en sus sociedades, ¿no? Y eso pasa en Europa, Y el hablar, como ha hecho usted, y además sé que lo hace porque compartimos una cumbre social en Bruselas hace escasas semanas, de desarrollar el pilar social, de continuar con nuestra agenda reformista en todo el ámbito que representa el modelo energético o incluso también la política industrial. Permítame en este asunto simplemente decirle que, desde luego, nosotros estamos apostando por una política de reindustrialización. Creo que, además, los fondos europeos están sirviendo para ello. Tenemos los proyectos estratégicos en marcha, por ejemplo, el naval. Pero ahí están los datos. En estos últimos años ha aumentado la contribución del sector industrial al Producto Interior Bruto y estamos viendo, como decía en mi debate con el señor Feijóo, cómo, por ejemplo, pues hay territorios que han sido preteridos en la presencia de industrias muy importantes, como es la industria de la automoción. Estoy pensando, por ejemplo, en Extremadura, o por ejemplo, una ciudad que fue objeto y sufrió la desindustrialización, como Sagunto, en la Comunidad Valenciana, cómo hoy vuelven a reindustrializarse y viven y ven que la transición ecológica y la transformación digital puede ser sinónimo de oportunidades para sus territorios y para sus gentes, ¿no? Coincidimos en que las reformas fiscales a nivel europeo se tienen que hacer.
Creo que, además, el debate sobre la ampliación de la Unión Europea en el medio plazo nos va a llevar a que tengamos que abrir un debate necesario sobre los recursos propios que necesita y que exige la Unión Europea y también, lógicamente, todo este dumping fiscal que no solamente estamos viviendo en España, sino que estamos viviendo en Europa con pues algunos ejemplos que todos tenemos en mente y que yo tampoco quiero entrar en ellos más. Por tanto, esa es la disyuntiva. Si avanzamos o retrocedemos, y creo que el Gobierno progresista, en este contexto, después de las elecciones del 28 de mayo, aún es más importante si cabe. No solamente para consolidar esos avances ante la amenaza de la derogación, no del sanchismo, sino de todo lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años desde el Gobierno de coalición en unas circunstancias tan difíciles y tan extraordinarias que no quiero tampoco entrar en ello, sino porque ahora mismo tenemos gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox, gobiernos municipales del Partido Popular con Vox, diputaciones provinciales, cabildos y consells gobernados por ambas fuerzas políticas, incluso allí donde gozan de mayoría absoluta, como es el caso de la Comunidad de Madrid, pues no hace falta Vox, porque para eso está ya la señora Ayuso. Y creo que es muy importante que tengamos el Gobierno progresista. Lo he dicho en mi primera intervención, hemos sido el Gobierno que ha frenado este atropello que pretendían hacer a las mujeres de Castilla y León cuando iban a interrumpir voluntariamente el embarazo o cuando pusieron en solfa las normas sanitarias de la tuberculosis bovina en Castilla y León o tantos y tantos ejemplos que estamos viviendo, por desgracia, en estas comunidades autónomas, ¿no? Y por eso creo que es muy relevante este acuerdo y la formación del Gobierno. Y, desde luego, yo también agradezco a todas las formaciones políticas su voto afirmativo a la constitución de este Gobierno. Usted ha hecho referencia a algo muy relevante para mí personalmente, pero para todas las formaciones políticas, la suya y la mía, que es la desigualdad y, sobre todo, la pobreza infantil. Comparto con usted que, evidentemente, el ingreso mínimo vital es un punto de inflexión en las políticas públicas para combatir la pobreza infantil. Creo, además, que los complementos para los menores de esas familias han sido también un punto muy importante para seguir combatiendo la pobreza infantil, que afecta a más de 2 millones de niños y niñas en nuestro país. Comparto con que, efectivamente, tenemos que caminar a esa universalidad de la educación pública de 0 a 3 años en nuestro país. Desgraciadamente, esas competencias están en manos de las comunidades autónomas. Sabemos qué es lo que hace el Partido Popular y Vox en esas comunidades autónomas, pero, no podemos sustraernos de esa responsabilidad. Esa pobreza infantil, como usted bien antes comentaba, pues también consiste en las becas, ¿no? Creo que en muchas ocasiones la izquierda, no lo digo porque usted así no lo perciba, lo comparto como algo que está muy ausente de nuestro discurso y también en tono el mea culpa, ¿no? Y es la meritocracia, ¿no? Creo que en muchas ocasiones la izquierda olvida que la meritocracia también es un principio, un valor de la izquierda. Si nosotros damos becas, si queremos garantizar la igualdad de oportunidades, no solamente es por una cuestión de justicia social, que ya con eso valdría la pena, merecería la pena a todos, sino que, además, gracias a esas becas, permitimos que gente que proviene de familias sin recursos pueda desarrollarse plenamente y lograr ser o magistrado del Supremo, o empresario, o autónomo, o aquello que considere. Y en esas becas, y en esa formación profesional, y en esa educación, creo que es muy relevante, y aprovecho además para complementar su intervención, la apuesta que estamos haciendo por la formación profesional. Uno de nuestros principales desafíos es reducir el abandono escolar, la tasa de fracaso escolar, que continúa siendo inaceptable, aunque evidentemente estamos ya alineados con la media europea. Pero creo que la apuesta por la formación profesional que estamos haciendo es también una forma de educar y de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Además, alineado con los fondos europeos, con esa transición ecológica y esa transformación digital, esa reindustrialización que estamos afrontando. O, como bien recordaba ayer, no rompo ningún secreto del Consejo de Ministros por nuestro ministro de Universidad, el señor Subirats, pues todo lo que estamos haciendo con los doctorados industriales o también con las microcredenciales, que en definitiva no es sino garantizar o al menos ofrecer la oportunidad de la educación a lo largo de la vida, eso también va a hacer que el mérito y que esa igualdad de oportunidades reales y efectivas sea cada vez una realidad mucho más tangible
para la mayoría social de nuestro país. Ahí están las políticas activas de empleo, que sé además que es una preocupación y un compromiso de su departamento, y así lo ha hecho a lo largo de estos últimos 4 años. No me ha quedado claro lo que ha dicho sobre la vivienda, la deducción. Que yo sepa, hay una deducción por rehabilitación, pero no una deducción por la compra de la vivienda. No, ahora mismo esa fue una deducción que suprimió precisamente el Partido Popular, el señor Rajoy. Y, de hecho, a nosotros nos critican que hemos sido los que la hemos suprimido cuando fueron ellos, ¿no? Pero, en todo caso, coincidimos, más allá de este comentario, coincidimos en que, en efecto, la política pública, y además subrayo lo de pública de vivienda, es fundamental. Lo he dicho en muchas ocasiones, el 70% de la desigualdad en nuestro país trae causa de la imposibilidad de muchos españoles y españolas para poder acceder a una vivienda. Es absolutamente inaceptable la desamortización que ha habido del parque público de vivienda en nuestro país. Estamos por debajo del 2%, cuando la media europea está en el 9% y cuando hay países que están por encima del 15%. Bueno, yo creo que tenemos que caminar hacia esos estándares europeos, porque eso va a significar, bueno, pues a la postre, que muchos jóvenes en nuestro país no se emancipen con más de 30 años, sino que se emancipen como se emancipa un joven, por ejemplo, en Dinamarca o en Holanda. En todo caso, señoría, tengo que decirle que yo estoy muy ilusionado con esta fase nueva, este Gobierno de coalición progresista que vamos a constituir si logramos la confianza mayoritaria de la Cámara mañana. Quiero agradecerle a usted y, por supuesto, a todas las formaciones políticas que componen Sumar, bueno, pues esa predisposición siempre a entenderse con el Partido Socialista Obrero Español desde nuestras diferencias. Hemos discutido mucho, hemos negociado aún más, pero creo que para la ciudadanía española, con independencia de lo que voten, saben que van a tener un Gobierno que gobierne para la mayoría social. Y luego yo creo que para las izquierdas de nuestro país y también para las izquierdas de Europa y de otras partes del mundo es un gustazo ver que las izquierdas españolas se entienden, que vamos a gobernar otros 4 años más, porque yo creo que merece la pena el avance. El avance. Lo que nos jugamos es mucho. La consolidación de derechos, de libertades y, sobre todo, demostrar pues que las izquierdas, en este contexto tan complejo, somos útiles a una causa que es mayor, que es la de mejorar las condiciones de la mayoría social de nuestros ciudadanos, ¿no? Creo que la utilidad es lo que en muchas ocasiones la derecha, desde el Gobierno, también desde sus terminales mediáticas, ha tratado de quebrar al Partido Socialista y, en este caso, a Sumar y a las fuerzas políticas que componen Sumar. Bueno, pues hoy estamos haciendo una reivindicación de la utilidad de la política, estamos haciendo una reivindicación del compromiso social y político de las izquierdas, y yo quiero, en nombre del Partido Socialista, darle las gracias por ello. Nada más, muchas gracias.